Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Sembrando Diálogos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nuevamente estamos aquí con la Andre en un nuevo capítulo de Sembrando Diálogos, en el que vamos a hablar de un tema que a lo mejor para algunos va a ser nuevo, que no lo habían escuchado antes, tal vez para otros no, que tiene que ver con lo interdisciplinario. Sí, nosotras hoy día queríamos traer la reflexión sobre esta temática para poder, en verdad, conversar sobre las experiencias que nosotras hemos tenido también en nuestras prácticas profesionales. Y bueno, surge esta propuesta también porque hay distintos tipos de equipos, por lo menos en salud, donde a los que nos vamos a referir hoy día con la consulta. Y que muchas veces las personas no lo tienen tan claro. A mí me ha pasado con su, ahí no sé si será parte Sí. de tu experiencia también, pero muchas veces que acompaño estudiantes sigue existiendo harta confusión en esto de los equipos. Y bueno, más que centrarnos netamente en las diferencias que sí lo vamos a conversar, en verdad queremos enfocarnos un poco a cuál es la importancia que tienen, ¿cierto?, estos equipos para nosotras, ¿verdad? Y para los profesionales de salud. Quizás por lo mismo, nosotros antes de poder contarles nuestra experiencia propiamente tal, queremos como partir como contando qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de un equipo interdisciplinario, porque como les contábamos recién, hay personas que a lo mejor van a estar mucho más, voy a decir, claras con el concepto, porque, porque en el fondo ya lo conocen o trabajan en el área, y hay otros que a lo mejor no. Entonces, pensando en eso, creo que es importante definirlo. Entonces, primero quiero contar que cuando nosotros hablamos de un equipo multidisciplinario, o en este caso interdisciplinario, tiene que ver con un equipo que está conformado por personas de distintas profesiones, ya que se relacionan entre ellas, cada uno poniendo como sus saberes por un objetivo común. Mm. Un objetivo común que, por lo demás, está centrado en resolver, ¿cierto?, una problemática sanitaria, una problemática de salud de la persona a la que con la que estamos trabajando o a un grupo de personas, porque podría ser alguien que está trabajando como en una colectividad, ya en un barrio, en una villa, en un grupo específico de personas. Pero los equipos interdisciplinarios son efectivamente esta multiplicidad de saberes que se interrelacionan para poder responder Mm. a una problemática común, con sus saberes comunes cada quien, pero aportando todos a un objetivo común. Sí. Acá, yo siempre que aclaro como estas diferencias, tienen que pensar lo que en realidad todos los tipos de equipos lo que buscan es el bienestar de la persona, grupo, comunidad, como les decía la Consu. Pero a veces se van dando como las organizaciones de manera distinta. Por ejemplo, cuando pensamos en un equipo que es multidisciplinario, ¿verdad? Vemos que hay distintas profesiones que van a estar acompañando a esta persona. Me voy a centrar en personas netamente por un tema de lenguaje. Y, pero a veces no existe quizás una comunicación como tan directa entre los distintos profesionales del equipo, que sería esa la principal diferencia con el concepto que nosotros les estamos ahora presentando, que tiene que ver con este foco en la interdisciplinariedad, que finalmente están todos estos profesionales que son distintos, trabajando en las distintas áreas con la persona que cada uno puede acompañar, pero que hay este objetivo en común y que hay una mayor como comunicación entre Mm, las personas. Y el otro tipo de equipo que también a veces genera confusiones, que hoy día lo vamos ahí a nombrar nomás para ir diferenciando para quien lo ha escuchado, son los equipos que se llaman transdisciplinarios. Y es que a veces ocurre como un poquito una superposición de ciertas funciones. Ya como que dice que finalmente, no sé, son equipos que llevan tanto tiempo integrados, tanto tiempo trabajando las personas, que hay también como vínculos o relaciones de conocimiento mucho más profundas, que, por ejemplo, no sé, una terapeuta podría hacer algún tipo de trabajo de la psicóloga, que no es que uno pueda ir y reemplazar al profesional, que no se entienda eso, pero sí hay ciertas cosas que se pueden hacer o acompañar debido como a la compañía que también se van generando entre profesionales.
Y ese diría que es uno de los más difíciles igual de ver. No sé Mm, con su cuál ahí es la experiencia que tú has tenido. Yo de sí, ahí podría compartir un pedacito de esa, pero por lo general estamos como en interdisciplinario. sí. O sea, yo creo que lo más fácil de encontrar es lo multidisciplinario. Es decir, cada quien trabajando desde su trinchera, aportando lo Mm, integral, pero desde su perspectiva. Creo que el segundo, que es el interdisciplinario, yo creo que es lo que se ha estado trabajando en salud recientemente, como de poder efectivamente, o no sé si tan recientemente, pero poder trabajar desde esta perspectiva de poner en común y como con objetivos comunes, con un lenguaje común, ¿cierto? Este trabajo con otros. Mientras que lo transdisciplinario tiene que ver, como decía recién la Andre, como superposición de roles donde cada quien está trabajando por un objetivo mayor que sigue siendo común para todos y en el cual como que la diferencia por, como voy a decir, de cada profesión es menor, porque en el fondo podemos ir compartiendo ciertas cosas comunes, ¿no? Como acciones comunes. Ahora bien, yo creo que en mi experiencia en lo interdisciplinario, yo creo que es súper interesante porque a mí me ha tocado formar grupos o equipos interdisciplinarios, yo creo que a ti también, André, en la práctica te ha tocado, y claramente cuando hay una mirada interdisciplinaria, yo creo que lo que más se nota o en lo que más se nota es como en la integralidad y en la capacidad de resolución de problemas complejos porque a mm, medida que las problemáticas de las personas son más complejas, al poder tener un objetivo común, como que se va trabajando más rápido ese propósito, porque estamos mm. todos trabajando ese objetivo común y vamos como aportando información al resto del equipo para que también vaya como adecuando su intervención a los requerimientos, necesidades, situaciones, experiencias del sujeto, lo que facilita obviamente que la intervención esté muy centrada en la persona, pero también como muy centrada en el bienestar. Yo creo que esa es mi Sí. experiencia en general. Yo he trabajado con equipos no solo clínicos, también con equipos más como sociales, con trabajador social, psicopedagogo, no sé, como en la línea como más de antropología y otros. Y efectivamente cuando uno tiene una mirada como más de trabajo interdisciplinario, efectivamente uno logra como también incorporar destrezas, habilidades y conocimientos desde las otras disciplinas para entender mucho más a cabalidad la problemática. Yo creo que esa es una de las, yo diría, ventajas del trabajo interdisciplinario. No sé cómo te ha ido a ti con eso, André. Yo diría que eso es lo que lo hace también como importante y relevante para nosotros y por eso que creemos que no es que nos posicionemos de que uno es mejor que el otro, yo creo que hay que hacer todas las lecturas de los escenarios, pero por lo menos en mi experiencia, el trabajar con un equipo interdisciplinario y el tener la posibilidad incluso de trabajar en equipo, se vuelve fundamental para poder acompañar a las personas que requieren algún tipo como de apoyo, por lo menos en nuestra área que es la salud mental. Sí, Y total. ahí, claro, como que yo pienso en lo que decías ahora, como en el poder integrar los conocimientos, en el poder integrar como todos los antecedentes que cada uno va recabando, las intervenciones que se van realizando, que muchas veces uno puede complementar y avanzar también de manera como terapéutica en conjunto con la persona cuando tienes esta oportunidad de trabajar interdisciplinariamente. Y es algo que yo Mm, valoro mucho y que tengo la suerte de tener en el espacio donde trabajo, pero que no todas las personas tienen como tan normalizados, perdón, por ejemplo, el espacio de una reunión clínica de por tener ejemplo, horas de protección como dentro de la jornada laboral, horas protegidas, perdón, de protección sonó extraño, pero protegidas dentro de la jornada laboral sí, claro. para, para poder, bueno, de protección también para los profesionales cuando hay un buen clima, para poder como reflexionar y abordar y no solo como pensarlo desde un componente técnico, sino la importancia también de poder hablar incluso de las emociones o lo que nos va generando acompañar ciertos procesos que en ocasiones son muy desafiantes. Y lo puedo comparar un poco con la experiencia particular, que a veces Mm, no es tan sencillo. Por ejemplo, para mí el trabajo en un hospital está situado desde una lógica muy interdisciplinaria e incluso tuve experiencias más transdisciplinarias cuando trabajaba en un hospital de día mm, porque creo que también es bien, bien como decirlo, como se mueve, sí, como que no es que tengamos que estar siempre como en lo mismo, hay algunas interacciones que sí quizás te permiten más lo transdisciplinario. Eh,
pero también lo veo en en la parte particular, que cuando uno está sola, como sosteniendo ciertos procesos, sola como terapeuta, eh, es más difícil a veces poder tener esos contactos con otros profesionales. Y de repente va excelente. Yo he conocido excelentes profesionales, psiquiatras, psicólogas, con una facilidad de poder mantener una interacción y comunicaciones maravillosa, como si fuera dentro de un mismo equipo de trabajo. Y otras Mm, veces que es súper difícil, es muy complejo y es muy frustrante, mm. porque hay gente que no tiene la misma lógica de trabajo con la que una viene, como de este Sí, trabajo en claro. equipo. Hay gente que simplemente no la tiene, es como, déjame hacer mi trabajo Y y ya. por... Sí, y ya, y por distintos motivos, porque no sé, no estoy en la mente de esas personas, pero sí, o no te responden, no te contestan, cuesta mucho poder conversar acerca de la persona y Mm, es un poco frustrante porque uno de repente ve, ya conociendo cómo se trabaja en equipo, ves la necesidad de poder tener ciertas interacciones en sí. equipo, acuerdos, lineamientos en conjunto y no es tan sencillo como acceder. Entonces, Mm, volviendo un poco, tomando las palabras que decías al principio, me parece que algo de lo más importante y relevante es como pensar en que el objetivo de esto es poder acompañar a la persona de una manera integral y por lo menos a mí me resulta mucho más intervenciones cuando existe ese compartir con un mm. otro, otra colega de otra Sí, profesión. totalmente. Estoy súper de Sí, acuerdo, perdón. no, es que es una realidad y es un desafío, como en lo que por lo menos a mí me sucede como en la consulta particular, es muy desafiante. Y de Mm, verdad que es tan necesario. A veces se suman algunos, otras veces no. sí, po. A veces uno coordina espacios claro, uno tiene en las instituciones que están más fijas ya con este modelo que es mucho más de trabajo en equipo, de trabajo comunitario, pero en otros momentos, no sé, a veces coordinar estas intervenciones incluso que son en duplas, con equipo, Claro. se vuelve un desafío. Y yo creo que ahí, nada, hay mucho que también aprender de estas instancias cuando uno trabaja con un otro, con su, perdón. Sí, no, creo que estoy de acuerdo contigo. Siento que existen muchos desafíos de poder trabajar, yo creo, desde una perspectiva de como interdisciplinaria, lo que contabas tú. Yo creo que uno de los principales desafíos con los que yo me he enfrentado, a propósito que estábamos hablando de eso, aparte de como de la comunicación, porque yo creo que la comunicación se termina transformando en un desafío, pues que sea efectivamente una interacción, como decís tú, donde como que no es como alguien habla y el otro escucha, sino como que estamos intercambiando ideas, ¿cachai? Conceptos, estamos intercambiando conocimientos, donde efectivamente uno se coordina por medio de la comunicación, qué hacemos primero, qué hacemos después, como que dejáis de pensar desde lo unitario y pensáis como desde lo global. Nosotros como Mm, equipo frente a este caso o a este colectivo de personas con el que estamos trabajando. Y creo que una de las cosas que ha sido desafío en algunos casos en los que yo he estado presente es como integrar justamente perspectivas que a veces son súper distintas. Porque a veces los equipos pasa, para que ustedes sepan, chiquillos, si quieren nos escuchan, a veces nos pasa que en los equipos tenemos opiniones distintas y a veces hasta visiones contrarias de cuál es el problema real de una persona o de un sujeto o de cómo abordarlo. Entonces muchas veces hay que llegar a acuerdos y eso no siempre es fácil en los equipos, em, para poder decir en realidad cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar como equipo frente a mm, este caso. Porque yo creo que lo interdisciplinario, eso es lo bacán, como que genera un equipo. Entonces no eres tú individualmente quien está trabajando con esta persona o con esta problemática, sino que somos un grupo de personas que nos estamos coordinando para trabajar esta problemática. Entonces uno también se siente más respaldado, más apoyado, como que también hay más ojos mirando, porque todos somos humanos y podemos cometer errores. Entonces, cuando uno trabaja en equipo, como somos varios los que estamos mirando, la posibilidad de equivocarse es un poco menor, porque tenemos más gente que está o puede como caer en cuenta de cosas que tú tal vez no viste. Ya, como que yo creo que eso también es algo que es algo positivo. Ahora, como hablábamos recién, yo creo que el desafío está en la comunicación, en la coordinación y en esto de integrar enfoque, porque a veces hay distintas perspectivas, distintas metodologías,
que hace que de pronto uno como que le sea más fácil como conciliar ciertas ideas y no otras. Entonces, dependiendo obviamente del área y la persona y todo, entonces yo creo que ahí es una cosa importante de mirar. Y lo otro que yo quiero decir que es un desafío del trabajo interdisciplinario son las personalidades personales, valga la redundancia, porque queramos o no, todos nosotros tenemos un pequeño ego que para algunos no es tan pequeño. Entonces, a veces también pasa que cuesta el trabajo en equipo por lo mismo, porque hay personas que igual desean ser como consideradas más individualmente que grupalmente. Porque aquí en este tipo de trabajos interdisciplinarios no es uno el que le va bien, o nos va bien a todos o nos va mal a todos, porque somos un equipo detrás de un caso, no somos una persona detrás de un caso. Y hay personas que a eso les cuesta un poco más, po. Entonces yo también creo que las características personales juegan un poco a favor o en contra a veces de la formación de equipos. Yo sé que eso es políticamente Sí, incorrecto decirlo, pero yo creo que es así. no, Me hago pero cargo. es cosa, o bueno, compartimos claramente que tiene que ver con parte de las experiencias que podamos tener. Por Así supuesto. que sí, y yo creo que ahí tocaste un tema súper importante, que es como la validación también del rol que uno tiene. Como que hay personas en realidad que a mí me han compartido experiencia y que lo pasan muy mal en los equipos de Mm, trabajo porque hay formas de entender muy distintas. mm, Entonces hay harta invalidación. Bueno, en lo personal también a mí me ha pasado en equipos que no te todo conocen, igual. entonces te invalidan inmediatamente sin el hecho de conocerte por tu edad, como Mm, y ni siquiera, sí, yo tuve una experiencia donde no sabían nada de dónde yo trabajaba, la experiencia que tenía y como que no me quisieron derivar un caso porque decían que no tenía ningún tipo de experiencia con esquizofrenia. Y bueno, ahí yo tuve que, bueno, a todo esto yo había trabajaba con un perfil muchos años con gente con esquizofrenia, pero llegando a un lugar fue como, no, es que ya no sabe esquizofrenia, entonces no le podemos derivar a nadie. Em, entonces ahí, ya para no entrar en los detalles, son esas como muchas de las mm, experiencias que uno también tiene como desafío cuando puede trabajar en equipos, que no se te valide como tus conocimientos, tus opiniones. Hay mucho sufrimiento asociado a eso. Y también eso pasa en lo particular, como que también es desafiante poder darse a conocer y que un otro sepa cómo quién eres, cuál es tu perspectiva, desde dónde estás entendiendo mm, una situación. Como que hay a veces, es cierto, yo trabajo con algunos equipos, con algunas personas que dentro de lo particular hacemos equipo y aparte, no sé, uno no tiene tiempo tampoco considerado para eso. De repente, como tiempo protegido, me refiero, como que uno intenta coordinarse a veces por WhatsApp o de repente mm, tienes un ratito y hablas unos minutos con alguien que nunca habías hablado y que también trae una serie de beneficios como de poder conocer a otra mm, persona, de interactuar, de ir haciendo redes en otra línea, pero también por otra parte se suman a los desafíos que tú ya decías, como dificultades en comunicación, dificultades en que te validen, sí, dificultades en claro. toparte con personalidades que pueden ser complejas y que puedan de verdad invalidar el trabajo que tú estés haciendo. Mm, Mm, sí, yo creo que tiene una serie de beneficios para las personas que acompañamos, grupos o comunidades, pero también tiene una serie de desafíos si no mm. existe esta buena comunicación o buena relación con quienes uno trabaja, a mi parecer. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo creo que dentro de los beneficios para las personas, creo que una de las cosas que, como si yo me atiendo en un grupo que tiene un equipo multidisciplinario o interdisciplinario de preferencia, hay un equipo interdisciplinario que me está tratando, claramente yo creo que uno de los principales beneficios, creo yo, es que lo que hablábamos antes, como que me van a ver, el equipo va a tratar de mirar como integralmente mi problema y no como solo desde un lugar, sino tratando de abordar como desde distintas aristas la problemática. Yo creo que ese es un beneficio sin duda para alguien que se está atendiendo como sí o sí.
otro tema que yo creo que es importante es que como el equipo, todo está como bajo la mismo alero, voy a decir, o con la misma como objetivos, muy probablemente como que el apoyo que se va a generar hacia mí como usuario o con mi familia va a estar todo pensado desde esa perspectiva global. Todos van a estar apuntando a lo mismo. Entonces, muy probablemente yo me voy a sentir más apoyado porque están todos pensando lo mismo y todos con la misma como disposición al apoyo, que cuando uno está a lo mejor con un equipo distinto o sin equipo, con un puro profesional, que claro, que la persona que podrá querer apoyar o no, pero a veces también su tiempo, su experiencia, su vida, a veces puede no ser como tan eficiente o eficaz en esa ayuda. Me refiero en relación a los tiempos. Ya como creo que eso podría ser como que hay todo un equipo detrás, alguien del equipo va a poder apoyar en cualquier minuto si es que eso fuese necesario, me refiero. Eh, versus si eres un puro profesional que a lo mejor justo no está y que ese día no vas, que a lo mejor cualquier otra cosa que podría pasar, ¿cierto? Eh, y que a lo mejor hace que ese apoyo no sea como tan efectivo en relación al tiempo. Lo otro que creo es que cuando tú tienes un equipo como conformado por distintos profesionales, tienes una mejor cobertura en relación a acceso, porque en el fondo vas a tener atenciones o prestaciones en distintas líneas eh, dentro de la misma como idea central de tratar la problemática específica. Yo aquí voy a contar un caso personal. Quizás algunas personas lo saben porque lo pusimos también en nuestras redes del Sembrando. Yo tengo una enfermedad crónica hace años y ahora me estoy atendiendo como en una investigación clínica. Soy un conejillo de Indias y estoy como probando un fármaco y tengo un equipo de atrás que es interdisciplinario. Entonces tengo al médico, a las enfermeras, las TENS y no sé qué, y están todos apañando permanentemente y yo tengo comunicación directa con las enfermeras como bastante seguido y me van respondiendo preguntas, todo el equipo está con disposición a apoyar. Entonces, hay como una disposición al apoyo súper grande y a propósito de la enfermedad, como que por la misma enfermedad he recibido prestaciones de distintas personas, como que en otro momento de la vida, si fuera distinta la situación, tendría que recibir como de cada persona por separado y evidentemente eso tiene otras repercusiones en el tiempo de uno y en un montón de cosas. Entonces la verdad es que em, yo ahí como usuaria me doy cuenta de cómo lo contenida que me siento, lo acompañada que me siento, que todos saben, todos conocen el caso perfectamente, entonces no tengo que contarle a todos como 8 veces la misma cosa. Y aunque no es de salud mental, porque es de salud física, en el fondo es lo mismo. Yo creo que uno, cuando está con un equipo interdisciplinario, todos ya conocen como tu historia, entonces no tienes que repetirla 300 veces. Y Mm, eso también es sí, agradable, pero cuando tú vas a un médico individual o a un profesional individual, le tienes que contar de nuevo todo el chorizo, sorry la expresión un poco fina, pero todo la cuento de nuevo y en verdad es una lata, porque uno ya la ha contado 80 veces y no quiere contarla de nuevo. Entonces, como que ya hay un equipo que se maneje, que sepa y que entre ellos estén coordinados, es genial. Yo de repente he hablado con la enfermera, voy al control médico, el médico ya sabe lo que hablé con la enfermera. Yo no le tengo que contar, oiga, que llamé a la Juanita para preguntarle no sé qué. No, él ya lo sabe, tiene clarísimo qué pasó. Como, y eso se agradece un montón, porque uno siente que el equipo te conoce. Y eso igual te da una sensación de que está en buenas manos. Entonces yo eso es una encuentro sensación de seguridad. sí, de seguridad. Y eso es súper importante porque cuando uno está enfermo de lo que sea, uno está en un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces lo que uno más necesita son certezas, porque uno no sabe lo que va a pasar. Uno está asustado, uno está cansado, eh, temeroso, molesto, dolorido. Entonces lo que uno necesita es lo otro, po. Entonces yo creo que ahí los equipos interdisciplinarios pueden ayudar un montón. Mm. ¿No? Y en todos los procesos que son necesarios de recuperación, brindar seguridad es lo inicial, como algo base. Entonces, es cierto lo que compartías ahora, como esto que ocurre de poder sentirse como muy segura y saber que existe estos diálogos que también son internos y a veces facilitan Mm. cierta parte de los procesos también. Y, ah, Perdón, es que en relación a eso, yo no sé si tú, André, y te lo quería dejar como pregunta. Yo no recuerdo que a mí, cuando estudié, me dijeran que la seguridad era prioritaria en un equipo interdisciplinario. Como
siento que lo que me planteaban era como esto de compartir los saberes, como de responder atingentemente, la integralidad, pero nunca nadie me dijo como es importante que usted le entregue seguridad al usuario, como parte de, como de un esperable de un equipo interdisciplinario. No sé si a ti te lo dijeron, pero yo no recuerdo que a mí me lo hayan dicho. Si, profe, si usted me está escuchando y me lo dijo, disculpe que yo no lo recuerde, pero yo de verdad no recuerdo que esto haya sido como un objetivo propiamente tal de un equipo interdisciplinario. No, de hecho, no lo recuerdo tampoco. Quizás puede que nosotras, o yo no lo recuerdo al igual que tú, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que hace poco me tuve que formar también en temas de humanización en salud, que habla mucho de esto y de la seguridad y la atención centrada en la persona, que para mí en lo personal no fue muy novedoso porque siento que nuestra formación como terapeuta ocupacional le Sí, tiene como esos valores a la base. sí, Em, claro. pero efectivamente viene de lugares donde eso sí se hace muy novedoso, como miradas donde esto que nosotros están, yo lo diría como base valórica de la terapia ocupacional, no es la base de otras profesiones, o no es que quizás no lo sea, pero quizás no tan desarrollada como finalmente a nosotros que nos enseñan que tenemos que ser profesionales que, no sé, como que surfean y profundizan en la historia ocupacional de la persona para poder brindar también esa seguridad y ese vínculo. Eh, Eso estaba bien puesto como formas novedosas e importantes como de humanizar el trato en la salud. Entonces ahí hablaban muchísimo de poder tomar acciones o tener ciertas relaciones para que la persona se pudiera sentir segura. Entonces a mí me pasa eso en lo personal, obviamente habían cosas como distintos postulados, cosas nuevas, pero como que para mí una de las reflexiones que yo sacaba de ese curso es como, pareciera que esto que uno piensa que es tan base de todo, no fue tan base de todo si finalmente hay una corriente que hoy en día está tomando mucha fuerza que habla como de las prácticas de la salud humanizada y centrada en la persona. Em, Así que sí, me hace harto, me da harto para reflexionar. Ya podremos quizás abordarlo en un nuevo capítulo del podcast De hecho, y deberíamos hacer un capítulo de humanización en salud. lo vamos Quizás, a revisar, sí. Yo tengo harto ahí que podamos revisar y conversar para poder organizarlo, así que ya saben, quien nos está escuchando hasta aquí, vendrá un curso de, no, un curso, un capítulo de de humanización en humanización salud. en la salud. Y quizás para ir también cerrando otras de las reflexiones que queríamos traer con su hoy día, es cómo también nosotros, como terapeutas ocupacionales, vamos aportando en estos espacios y vamos a Mm, centrarnos en esto interdisciplinario. Y yo creo que igual, obvio con todo lo que ya hemos hablado, es un aporte que es fundamental hacia la persona, ¿cierto? Como está hacia este bienestar y estas mejorías en la salud de la persona. Y creo que obviamente en los equipos tenemos muchísimo que aportar como con el ojo clínico que nosotros tenemos también y con la manera en la que nos vamos vinculando con las personas y como profundizando en la historia, porque mm, finalmente cuando hay vínculo uno logra quizás leer o ser más sensible a ciertas cosas que en otros espacios a veces no es tan sencillo. O quizás no es solo el vínculo, a veces pienso que también puede ser los vínculos y el tiempo que tú compartes con la persona, porque por ejemplo, en nuestro caso, el psiquiatra tiene horas cada 3, 4 meses. En cambio, si yo estoy en algún proceso con alguien, yo no estoy con todas las personas del equipo. Por ejemplo, no sé si tenemos 200 personas, el psiquiatra va a ver esas 200 personas. Entonces los cupos se mm, hacen nada. En cambio, mm. yo de esas 200 personas quizás voy a estar llevando proceso en un momento con 20, con 30. Sí, Entonces, eso me facilita que las sesiones puedan ser con una mayor frecuencia, por ejemplo, y que eh, al tener esa frecuencia, como veo más a las personas o tengo más tiempo para ir a los domicilios o hacer otro tipo de prestaciones, los vínculos que se van dando son diferentes también. Y así también uno puede ir acompañando a la persona en todos estos meses en su proceso de rehabilitación, con los mm, objetivos que puedan ser vinculados a la terapia ocupacional, no sé qué,
pero también vamos acompañando en las necesidades que podrían existir desde la parte más médica. También si visualizo algo, puedo hablarlo con el equipo. Podemos adelantar si es necesario algún tipo de control en el caso de que sea algo como más urgente y podamos hacer alguna gestión para permitirlo. Entonces creo que hay un millón como también de aportes que como terapeutas ocupacionales hacemos no solo a la persona, obviamente, con lo que queramos trabajar, sino que también a los equipos con los que Mm, vamos trabajando. Aparte, al ir mirando cómo está estos bienestar, estos procesos que son vinculados al autoconocimiento, también muchas veces uno se puede poner de acuerdo, ahí vamos acompañando en la línea también de lo que trabaja el otro profesional, claro. o de repente vamos pesquisando cosas, avisando, reforzando ideas que trabajó otro profesional que está viendo como con la persona o con el grupo. Y, y bueno, creo que desde ahí, nada, como decía, hay harto que como terapeutas tenemos también hay un rol fundamental en este equipo interdisciplinario. Mm. Estoy de acuerdo con eso, creo que tenemos un rol em, muy centrado como también en rescatar visiones y percepciones del sujeto que a veces Mm, otros profesionales de los equipos no ven necesariamente como tan abiertamente o de esa forma. Eh, todo de poder mirar como lo que es significativo para el sujeto, lo que es significativo para su red, como pensando como en cómo la persona se va a reintegrar a la vida posterior a este proceso que está viviendo. Creo que todos esos son elementos súper significativos que a lo mejor otros profesionales no siempre tienen como, o que a lo mejor lo tienen, pero mirado desde una perspectiva como desde lo sanitario, como que recupere como ciertos como elementos propios de la salud, más allá de cómo la persona como que reorganiza su vida en torno a eso. Cómo la persona como reconstruye o se reconstruye en torno a ese tema. Yo lo pienso sobre todo en patologías que son a veces más crónicas y que de pronto como recibir un diagnóstico les podría significar tener que reconstituir como su identidad también. Por ejemplo, pienso en una persona que recibe un diagnóstico de psicosis o que recibe un diagnóstico como de trastorno afectivo bipolar, una persona que a lo mejor recibe un diagnóstico de TEA, por ejemplo, más tardío. Efectivamente, la persona igual va a tener, va a significar algo ese diagnóstico en su vida, pues. Y ese significar algo a veces también puede ser como el tener que reconfigurar roles, tener que reconfigurar ocupaciones, tener que reconfigurar contextos. Entonces yo creo que desde esa perspectiva los terapeutas en estos equipos interdisciplinarios puede ayudar justamente pensando en eso, po, como en su vida en la comunidad, en su desarrollo como, como sujeto, eh, también como desde una perspectiva de derecho, desde una perspectiva de género, o sea, como que hay muchas cosas que pudieran, que nosotros como colegas terapeutas pudiéramos aportar en estos equipos interdisciplinarios desde una perspectiva más enfocada como en lo práctico, en la vida diaria, en lo cotidiano, eh, que a veces la gente como que pierde de vista, pero es donde aparecen los problemas. O sea, la gente tiene problemas en su vida en su casa, como no en la clínica, ¿cachai? No en el hospital, porque ahí está hospitalizado, está en la clínica, como que mm, da lo mismo, pero está en un lugar que está manejado y controlado. ¿Dónde viene el problema? Cuando la persona se va de alta, llega a su casa y se enfrenta a su baño, a su escalera, a sus vecinos, a quien sea, ¿cierto? Y ahí es donde empiezan a aparecer las dificultades en la vida como diaria, mm. en lo rutinario. Entonces yo creo que ahí nosotros los terapeutas jugamos como con, como dice una amiga, jugamos como con ventaja porque tenemos una mirada desde la formación en ese concepto. Mm, Entonces a los equipos interdisciplinarios le podemos aportar mucho desde eso también. sí, Y eso es bacán. mm. Me pareció muy clave lo que dijiste, porque hace poco estuve escuchando como una presentación que tenía que ver con la medicina del estilo de vida. Parece que lo habíamos hablado, pero en la O sea, presencialidad. solo me dijiste el titular, no supe qué apareció en esa cosa, no me lo conté. Sí, 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 que son como nuevas corrientes que de la psiquiatría. Y a mí me llamó mucho la atención, mucho, mucho la atención porque
yo decía, y estaba al lado con otras colegas TO, y decíamos, pero si esto que están hablando es como parte de el trabajo que nosotros hacemos. Obviamente igual hay algunas indicaciones y temas que mezclan entre la parte más deportiva con la psiquiatría, que no es parte de lo que Claro, nosotros hagamos. Eh, pero esa vez, dentro de todo, como los pilares que tenía esto, eran como muchos trabajos vinculados a lo que nosotros siempre hemos llamado rutinas, hábitos, el equilibrio ocupacional, la importancia de enfocarnos como en lo saludable, en estas cotidianidades, las relaciones sociales, la participación en ocupaciones que son significativas. Entonces, que bueno, finalmente no es que seamos los únicos dueños de trabajar en esto, no, claro. pero a mí me sorprendía un poco que en ningún momento de la presentación se habló, ponte tú, de lo importante que puede ser el terapeuta ocupacional para poder apoyar a las personas a que sostengan este tipo de estilos de vida en la cotidianidad. Entonces, se Mm, hablaba un poco de cómo lo visualizaban desde la psiquiatría, de cómo los médicos tenían que dar las indicaciones, de cómo que hay que trabajar la psicoeducación con las personas, pero yo dije como en ningún momento hablaron de que uno como terapeuta ocupacional entra muy fuerte también en eso cuando hablamos como de las mm, cotidianidades. Entonces, sí, en po, lo personal a mí me llamó mucho la atención, entonces estábamos ahí como conversándolo y era como, yo decía quizás, efectivamente, no todos los profesionales tienen la oportunidad o de trabajar con un terapeuta ocupacional en los equipos. Obviamente ha avanzado muchísimo el campo y como hemos ido también expandiéndonos, ganando terreno, pero aún falta conocer la profesión y aún falta que conozcan qué es lo que hacemos como terapeutas ocupacionales. Entonces ahí ya me doy toda la vuelta de cómo podemos sistematizar nuestras prácticas, cómo pueden conocer lo que hacemos, cómo podemos investigar más en el área, como para que vean que como somos profesionales que estábamos siempre trabajando en esa misma línea y haciendo cosas en la cotidianidad en esa misma línea. Así que nada, yo creo que hay harto que poder ahí reflexionar de este mm, tema. Eh, Ojalá todas las personas tengan la oportunidad de poder trabajar en este tipo de equipos que yo creo que son demasiado provechosos, tanto, insisto, como para la persona que acompañamos, grupo, comunidad, pero también para nosotros como mm, profesionales, como en la parte técnica y en la parte humana, porque sin cuando duda, uno trabaja con otro también aprende mucho. Yo creo que gran sin parte de lo duda. que hoy en día yo sé y puedo entregar también a las personas que acompaño es porque las aprendo de los diálogos, los debates y las interacciones con profesionales que son de otra área y que han formado parte de los equipos en los que yo he estado. No es solo con el autoestudio, entonces Mm, cuando son cosas complejas, hay un análisis que es mucho más crítico, hay un razonamiento terapéutico que es mucho más profundo. Y hay también un apoyo, una contención que es relevante cuando hay casos que son muy difíciles y a veces uno de verdad dice, no sé cómo abordarlo, acompañarlo. mm. Así que, bien, yo creo que los invitamos a que puedan dejarnos también sus reflexiones, qué piensan acerca de esto y también con las ideas que tú quieras también dar para poder cerrar este capítulo. Yo, para cerrar, solo quiero decir, bueno, no quiero profundizar en lo que ya mencionaste, respecto a lo que pasa como nosotros como profesionales y como equipo. Solo le quiero decir a la gente que a lo mejor es usuaria de un servicio, em, como la importancia de los equipos profesionales en su vida. Como yo quiero destacar que exista un equipo interdisciplinario no es indiferente para quien recibe un servicio. Y yo creo que un buen equipo lo que busca es mirar a la persona integralmente, a la persona y a su entorno, buscar soluciones que sean atingentes a las necesidades de la persona que se está abordando o al colectivo que se está abordando. Y además, como poder entregar herramientas que le permitan sostener espacios de vida más saludables o más amigables, o adaptaciones que le permitan en el fondo sobrellevar como sus condiciones de salud y de vida. Entonces yo creo que es siempre mejor tener un equipo interdisciplinario. Desgraciadamente uno cuando se va a atender no, a veces no tiene la posibilidad de elegir si va a tener un equipo interdisciplinario o no,
pero en el fondo no quiero que la gente se quede como en este capítulo como de que esto es algo que em, como desde una perspectiva solo técnica, sino que como que persona cualquiera de a pie que anda por la calle, eh, cuando recibe una atención interdisciplinaria, también se nota como en los resultados de salud. Eso lo quiero decir. Entonces, eso como que para que la gente que nos escucha y que a lo mejor no es del área, como que también sepa de esto, y para la gente que nos escucha y es del área, para que se sienta responsable de lo que eso significa, porque en el fondo uno aquí está trabajando con la vida de las personas, con personas que están en una situación de vulnerabilidad porque tienen un problema de salud de cualquier ámbito, y que están buscando soluciones a problemáticas que a veces son muy complejas. Entonces yo invito a todos los equipos que nos estén escuchando hoy o profesionales que nos estén escuchando hoy a que perfeccionen sus prácticas, a que también trabajen en equipo, herramientas que van a servir para la interdisciplinariedad, como la comunicación efectiva, como la resolución de conflictos, que son elementos que vamos a requerir para el trabajo en equipo, pero también a nivel personal, como pulirse individualmente para también poder ser un factor dentro de ese equipo que permita potenciar más positivamente ese trabajo. Eso. Bien, entonces nos despedimos y les invitamos a poder dejar sus reflexiones, sus comentarios, ya sea en nuestro canal de Spotify, en nuestro canal de YouTube o en Instagram. Y encantados de poder seguir reflexionando sobre este tema. Que estén bien, muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan en YouTube, suscríbanse al canal Sí, y denos like. también y compartan. Bien, Un abrazo. súper. Gracias, chao. Chao.